la columna de hoy estará dedicada a Freddy Zurdo Besio, que es un exponente del carnaval de los más salientes de este tiempo. ¿Cómo te va, Martín? Martín, un gusto estar por acá, como siempre, con todos los compañeros, para estar hablando justamente del Zurdo Besio, que en realidad lo interesante del zurdo es la historia de vida, ¿no? Lo que lleva a que se desencadenen varios factores y termine siendo, hoy por hoy, uno de los solistas y artistas, compositor también, porque ha compuesto algunas músicas para Falta y Resto y para el dúo que tiene con Emiliano Muñoz en el día de hoy. Pero es muy interesante el recorrido porque partimos de una cosa que no todo el mundo lo tiene por qué saber, que hay familias y apellidos que culturalmente están muy asociados al carnaval. Podemos repasar una cantidad que va vinculado, por ejemplo, familias, los Pintos o los Silvas al candombe, y que culturalmente, bueno, han hecho toda una defensa del género y que mantienen sus comparsas saliendo, sí, ¿no? En el ámbito de las murgas, por ejemplo, hablamos de los melgarejos en su momento, de los experts, por ejemplo, con los saltimbanquis, los mega y toda, hoy por hoy, el nieto, el hijo y el padre fueron pasándose el título de una murga. La Gran Muñeca. La Gran Muñeca. Y lo que pasa con el Zurdo Besio tiene que ver mucho con eso de la herencia familiar, porque ya metiéndonos un poco en su vida y en su biografía, ¿no? Él nace en 1965 y tiene mucho que ver, el 5 de noviembre del 65, él nace en el barrio de La Unión. Y sus dos padres, e incluso su abuela, su abuela fue mama vieja en una comparsa, la madre bailarina y participó también de algún conjunto del ámbito candombero, por ejemplo, El Compás del Tamboril, una comparsa que salía, una revista. Y su padre, Pocholo Besio, en este caso también, ha sido uno de los carnavaleros y murguistas muy destacados a nivel histórico. De hecho, Pocholo Besio generó una fuerte amistad con el Canario Luna, salieron muchos años en carnaval. Y bueno, cuenta la historia del zurdo que iba de muy pequeño acompañando a sus padres a los ensayos de murga. Y se dio como una herencia en el sentido de que hoy por hoy el oficio de cantor, que el Zurdo Besio se dedica a la música, en sus proyectos artísticos, ¿no? En las bandas, el caso de Jaime Ross, que ya hablaremos, y en la murga, él lo ha tomado como parte de su vida. Y si uno, viste, a veces te preguntan cuando viajás, bueno, oficio. Yo creo que él debería poner murguista o cantor, ¿no? Y mucho tiene que ver esta historia de vida. Hay muchas particularidades en su vida, esto de la herencia, el oficio, la continuidad. El hecho de que él curiosamente se define como percusionista, como él bombista de murga y no como cantor. Vamos a descubrir hoy cómo es que empieza a cantar. Y es de los pocos uruguayos cantores, vos lo recordarás bien, Martín, que cantó el himno en una circunstancia muy particular. Sí, sí. Partido definitorio de repechaje contra Costa Rica en el año 2009. Pocos músicos y artistas en el mundo, Latinoamérica, han cantado el himno de su país. Y aquello en el repechaje para Sudáfrica 2010 fue muy particular porque fue una versión que produjo Jaime Ross, que se cantó en el Estadio Centenario y que duró aproximadamente los 4 minutos. Hay una anécdota muy particular de Lugano, que el juez, no recuerdo el nombre de quién era el árbitro en aquel partido, porque la llevó a contar después. Claro, está estipulado por FIFA que el tiempo para el himno son unos 30 segundos, ¿no? La versión corta del himno uruguayo. Claro, lo que suena habitualmente. Y en aquel momento, o sea, en instancia tan decisiva, creo que Costa Rica rompió fila y empezó a saludar y Lugano tuvo un entredicho con el juez que cortá la versión porque te cobra un penal. Creo que hay una anécdota que como que lo amenaza el juez, que era un juez internacional, de hecho, no sé si europeo. Y bueno, todas esas circunstancias la vivió el Zurdo Besio. Él cantaba. Él cantaba, él versionó y hizo la versión larga del himno, que en su momento generó hasta que equipos consultores, algunas encuestas salían a preguntar a los uruguayos qué le pareció esta versión murguera. Claro. Porque también era una versión murguera, ¿no? Con todo lo que implicaba a la gente que rechaza también el género, ¿no? En un país como Uruguay, que a diferencia de lo que pasa en Argentina, que tiene cierta acumulación de el himno versionado, una de las más notorias de Charly García, no tenía hasta ese momento, por lo menos que yo recuerde,
aportes similares. Entonces, cuando es muy común en la cultura anglosajona o también, en Estados Unidos, ¿no? También. Hay muchos cantantes que han versionado el himno en el Super Bowl, por ejemplo, o hay partidos especiales, pero acá era una de las primeras experiencias que después se mantuvo, ¿no? Y eso potenció esa discusión que seguramente motivó la encuesta que mencionabas de equipos. Y bueno, el Zurdo Bessio estuvo ahí en el centro de esa conversación que se generó. Totalmente. Y además en el centro de los incidentes que hubo, mientras él seguía cantando por todo lo que pasaba entre los jugadores. Él, ¿no? con su profesión. Pocholo Bessio, decíamos, el padre del zurdo, tiene algunas particularidades. Primero estaba tirado de nombre. Hay algunos datos, quiero agradecerle a Ignacio Alonso, percusionista y libretista de La Mojigata, que está trabajando en un libro del Zurdo Bessio y me aportó algunos datos. Él decía un poco, el padre del zurdo está tirado de nombre, se llama José Artigas Bessio, Pocholo. Y se dio la particularidad, que no es muy común, él era sargento, policía y murguista. Compartía esos dos oficios y era bastante particular para la época. Y bueno, como te decía, era muy amigo del Canario Luna. Y es el propio Canario Luna, que es interesante la anécdota, en el Club 11 Estrellas en el año 1978, allí ensayaba la Milonga Nacional, Pocholo, el padre del zurdo, salía en la Milonga, y faltó el bombista esa jornada. Entonces el Canario Luna, y esta frase que la voy a leer textual, sabía que el hijo de su amigo, del Pocholo, le pegaba al bombo, tocaba y dijo, bueno, por hoy que toque el zurdito. Ajá. Y ahí está el bautismo, o sea, tenés el bautismo del Canario Luna a nivel del nombre. Hoy por hoy a Freddy Bessio se lo conoce como el zurdo, y es particularmente por esto. Mirá vos, ahí quedó ahí quedó sello, el ¿no? zurdito, que toque el zurdito. Bueno, en el 79, un año después, el zurdito, con solo 13 años, debuta en carnaval, sale con su padre, es el primer año del zurdo, y salen Amantes al Engrudo, es la primera murga. Y acá hay otra particularidad, debe ser de los murguistas activos que salió en más carnavales. Yo contabilicé 44 carnavales, solamente del 79 al 2024, en el 2025 no salió, y solamente no salió en el 2013. 44 carnavales el Zurdo Bessio, o sea, el que viene va a ser el 45. Y solo en 7 carnavales, esto es otra particularidad, salió solamente cantando. Porque uno hoy dice, bueno, yo me llevo al zurdo para que cante, es un gran solista. En realidad él se siente mucho más cómodo con el bombo, y de hecho ha interpretado solos cantando con el bombo. Justamente vamos a irnos a la primera participación de él como solista. Ya les voy a contar un poco cómo arranca esta historia de por qué empieza a cantar. Él va a salir en este próximo 2026 en Falta y Resto y tiene 4 periodos saliendo en La Falta. Y al parecer allá por el año 1987 un amigo, un allegado a la murga, estrena un boliche, abre un boliche que le pone como nombre La Falta, en la zona del zoológico, del barrio zoológico, ahí ubicado en la calle 14 de Julio. Y allí, bueno, los murguistas se quedaban de cantarola, el tercer tiempo, como claro, quien dice. Y en Falta y Resto se daba, en ese año, en el 87-88, la transición de director y arreglador coral. En el 88 pasa a ser el Pitufo Lombardo, el arreglador. Y al parecer lo empezó a escuchar en esas cantarolas al zurdo, que hasta ese momento era el bombista, o sea, no se había metido a cantar. Lo empezó a orejear y escuchó que tenía dotes como para incluirlo en la cuerda. Las primeras participaciones como cantor entonces se dan en Falta y Resto cantando las clarinadas, lo que se dice la apertura del telón, sí, donde canta la murga, en la presentación y la despedida. Y es el año 1991, ahora sí, el Zurdo Bessio estaba en ese momento en La Reina de la Teja, donde el Gato Morgade le da la oportunidad de cantar la retirada del Cabildo Abierto y es el primer solo oficial que, si te parece, lo vemos y lo escuchamos. Vamos a oírlo. Y el cabildo abierto, todo el pueblo anda despierto. Remodelar la ilusión, las bateas se levantan. Escucharlo prácticamente ahora, ¿no? 1991, allí lo veíamos con su bombo colgado, el arranque de esa retirada del Cabildo Abierto, y es el primer paso a ser solista, ¿no? Yo simplemente hago la acotación de que, bueno, es una despedida de La Reina de la Teja. Sí, emblemática, sí. Una murga que siempre tuvo un contenido muy político que recuerda a esas instituciones
de los tiempos coloniales, que eran los cabildos abiertos, Claro. que tenían una determinada participación, que fueron adquiriendo incluso todo un rol ya en el camino hacia la etapa de la independencia o de la búsqueda de la independencia, y que ahora empalman con el nombre de un partido político, Claro, pero sí. puesto en aquel contexto. Bueno, podía ser el jingle de Cabildo Abierto, ¿no? Con el zurdo Besio, ¿qué Con el te zurdo parece? Besio. Ayer vino Manini Ríos, no se lo pudimos preguntar, pero Bueno, bueno, la en próxima. el 91 ese era el contexto de retirada con contenido histórico que lo tenía el zurdo Besio, haciendo su primer solo, ¿entendí bien? Primer solo en el ámbito de carnaval. Mucho que tiene que ver Faltirresto y mucho tiene que ver Jaime Ross a la hora de proyectar también la figura solista, ¿no? El cantor zurdo Besio. El zurdo participa componiendo la batería de muchos proyectos en esa alianza que se dio, sobre todo el conocimiento que tenía Jaime Ross con Faltirresto. Participa, por ejemplo, tocando la batería en el disco del Canario Luna Otra Vez Carnaval, que versiona muchos clásicos, ¿no? El Saludo a los Barrios de la Reina, Vayan Pelando las Chaullas. Es un disco que produce Jaime Ross y el zurdo participa en la batería. Toca la batería en El Grito del Canilla, por ejemplo. Es convocado junto a Pitufo y a Ronald Arismendi a tocar la batería del clásico Colombina de Jaime Ross. Y en un momento también Jaime, Pillo, escucha que empieza a cantar y lo empieza a incorporar en algunos coros. El primero que participa, después lo podrán escuchar, pero es en el proyecto donde Jaime Ross hace la música de los textos de Mauricio Rosenkopf, La Margarita, Sí. y el zurdo aparece cantando en Golondrinas de Yesos y otros primores. Al salir del Metropol empieza Ahí diciendo la están, canción. ahí. Golondrinas de Exacto. Yeso y otros primores. En ese coro Esa parte aparece. aparece el Mirá zurdo vos. Besio. Y bueno, componiendo música, Jaime Ross trabaja con otros textos de Mauricio Rosenkopf en El Vendedor de Reliquias, donde el zurdo canta por primera vez Si me voy antes que vos. Lo particular de esto, que Si me voy antes que vos tenía otra letra, la letra de Mauricio Rosenkopf, pero sí la música de Jaime, que luego se transformaría en este clásico. Si te parece, esta obra, que tenía como directores a César Campodónico y Bernardo Gali, obra de Mauricio Rosenkopf, que fue posterior a esta de La Margarita y la despedida del Gran Tuleque, el propio zurdo cuenta y recuerda parte de la letra original que cantaba en el galpón. Lo escuchamos. Jaime hizo esta canción para una obra, El Vendedor de Reliquias, con elenco del Teatro El Galpón, del cual fuimos parte, con Pitufo Lombardo, con Ronald Arismendi y yo, éramos la batería que formaba parte de esa obra. Tenía canciones cantadas como murga y con formato de murga. Y bueno, y esta canción, Si me voy antes que vos, que no se llamaba así porque pertenecía a la obra, el texto de la canción tenía que ver concretamente y directamente con la obra. Tenía que ver con la creación del hombre en sus principios y bueno, y la canción hacía referencia a todo eso. Por ejemplo, en un pasaje decía: si querés saber quién sos, pensá un poco lo que fuiste, otras vidas que viviste para llegar a ser vos. Y bueno, y Jaime con el paso de los años la transforma en Si me voy antes que vos. Siendo parte de su banda, él un día nos cuenta de la transformación de esta canción, nos cuenta de Si me voy antes que vos, nos cuenta el espíritu de la canción y me encara para proponerme y pedirme que yo fuera el solista de la canción. Yo le di el sí automáticamente y con el sí que le di inmediatamente fue que me transformé por primera vez en solista. Estamos escuchando, o escuchamos recién al zurdo Besio, Sí. hablando, no cantando. Hago la aclaración porque Sí. también suena diferente. Totalmente. Un testimonio interesantísimo. Para empezar, qué buena que estaba aquella letra y Sí. qué buena que está la que conocemos, qué difícil que es elegir. En última instancia sabemos que sobre esa base melódica o esa música hay más de un texto y uno de ellos está conectado a, bueno, todavía esos inicios en la canción del zurdo Besio. Totalmente. Y para mí, y para el propio zurdo, Si me voy antes que vos, es la canción que le pone el sello, más allá de lo que escuchábamos de La Reina de la Teja, como cantor, como solista. Esta anécdota que vamos a escuchar ahora es muy interesante. A mí siempre de gurí, más allá de encantarme la radio, me gustaron mucho la música, me imaginaba cómo eran esos momentos donde se grababan algunos clásicos, algunas canciones, dónde estaba el estudio, tratar de componer esa imagen. Y lo que va a contar el zurdo tiene mucho que ver con esa dirección de artistas y de actores prácticamente que hace Jaime Ross a la hora de transmitirle a los músicos qué quiere para determinada canción. Hay una lámpara que aparece en particular en la grabación de Si me voy antes que vos, una escenografía que nos va a pintar el zurdo Besio, de cómo se terminó grabando ese tema que hoy lo escuchamos y es prácticamente uno de los hits del propio Jaime. Lo oímos.
Jaime, cuando me propone concretamente, él se ve que probó la canción y se ve que él consideró que no era para cantarla a él, es porque consideró que necesitaba un registro que tenía que ser el mío. Me hizo sentir que sí la tenía que cantar y por eso fue que yo le di el sí inmediato. Si me voy antes que vos, cuando se grabó para estamparla en el disco, para siempre, fijada. Llegamos, la grabamos la canción, hicimos todo el proceso, grabamos todo, pim, 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 unas cuantas tomas como para él sacar, elegir, corregir, y me fui. A los 2 o 3 días creo que fue, si mal no recuerdo, me volvió a llamar y me dijo: Zurdo, quiero que hagamos una toma de vuelta de Si me voy antes que vos. Dale, vamos arriba, le dije yo, Jaime, y me fui para Sondor. Y cuando llego a Sondor, veo que en el estudio grande de Sondor, viste, de vidrio de por medio, veo que hay una lámpara de pie, una lámpara grandota de pie, más alta que yo, al lado del micrófono donde yo me iba a parar. Entramos al estudio, él me acompaña y me dice: bueno, mira, Zurdo, esta lámpara, ¿sabés por qué está acá? Ahora cuando vos vayas a grabar, vamos a apagar todas las luces del estudio y lo único que vamos a prender es esa lámpara. Ellos, dice, nosotros vamos a apagar la luz incluso de donde está el técnico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos apagaban todas las luces y prendían la lámpara, el vidrio se reflejaba como un espejo. Entonces yo veía mi imagen iluminada por una lámpara y todo alrededor oscuro, no los veía ni a ellos. Dice: bueno, va a empezar a sonar la canción y vos cantala como hiciste el otro día. Dice: pero nada más que ahora vas a estar en tu mundo, vos solo con la historia. Y fue así. Reconocí inmediatamente y reconozco hasta el día de hoy que eso fue maravilloso, haber puesto esa lámpara de pie para que yo cantara junto a la lámpara, con la lámpara prendida y todo el resto del estudio a oscuras. Yo estaba solo con la canción y así fue que quedó la historia, con el sentimiento que quedó a causa de eso que Jaime hizo. Qué tremenda anécdota, porque aparte uno se imagina, ¿no? Ese clima con esa voz, con esa canción que ya todos conocemos, tenemos la ventaja de varios diarios del lunes encima. Y también esto nos permitiría hasta reflexionar en todo lo que pasa por el artista mientras desarrolla su actividad. Lo reconoce el Zurdo Besio. Para él no fue una grabación más producto de esa ambientación, ¿no? Totalmente. Ya para ir cerrando algunos detalles y nos vamos a ir escuchando, Si me voy antes que vos, un pedacito aunque sea. Esto, ¿no? El Zurdo Besio, además de ser... Lo voy a poner primero porque lo conozco. De hecho, mi primer año que salgo en Carnaval salgo en la Milonga Nacional del 98 y salgo con el Zurdo Besio. Además de ser un crack como persona, creo que eso lo han destacado todos, el propio Jaime, ¿no? Técnicamente tiene, no hay que negar los dotes, pero es un gran intérprete y un poco se centra esto que decía el propio Zurdo, de ese pedido de Jaime, ¿no? Él ha hecho otras interpretaciones de temas fuertes, como La Niebla, por ejemplo, en Agarrate Catalina, que también, con letra de los hermanos Cardoso, retrata un poco lo que fue también la muerte de su abuela, que sufría Alzheimer, y aparece todo retratado allí. El propio Jaime, en su momento... después de grabar esta versión con el Zurdo Besio, que fue la que se hizo más conocida acá en nuestro país, yo hasta recuerdo el momento que la escuché por primera vez, consigue que Mercedes Sosa grabe el tema, es la segunda versión que aparece en el disco, y en su momento pudo optar entre quedarse con la versión de la artista más conocida también, pero él decidió incluir las dos versiones en el disco, y eso también habla mucho de Jaime y el gran espaldarazo que recibió el Zurdo Besio con este tema que, como decíamos, lo catapultó como el solista que es hoy por hoy. Y bueno, si te parece, nos vamos a ir escuchando un pedacito. Cierro con esto, mirá, que tiene que ver con otra canción, porque obviamente nos quedaron fuera muchas, ¿no? La propia Milita Alfaro, refiriéndose a Amor Profundo y esa clarinada también particular de ese El Amor. Cuando empieza la canción. Cuando empieza, dice lo siguiente, ¿no? Cuando le pregunta a Jaime en el libro, El Montevideano, el misterio de esa estremecedora clarinada y la puntería con que la canción transmite un emocionado amor por el canto terminaron de catapultar al Zurdo Besio al lugar enorme de relevancia que hoy ocupa dentro de la música popular. Bueno, eso ya es una conclusión. Total, aparte con del propio Jaime. Claro, con ese respaldo conceptual de fondo. Pensé en muchas cosas mientras te escuchaba, en lo que significó, como vos decías, la convivencia de dos versiones de una canción. De un lado el Zurdo Besio, un artista popular en pleno crecimiento y recién haciéndose un lugar en la canción por fuera del carnaval, y del otro lado Mercedes Sosa, con una versión obviamente preciosa y sin embargo posiblemente la que más recordemos o la que más haya calado sea la del Zurdo. Totalmente. Lo que da la pauta del artista que es, ¿no? Y bueno, y lo otro, ¿no? Saliste con el Zurdo Besio en carnaval. También saliste con el Canario Luna en carnaval, aunque no viene a cuento hoy, pero yo lo digo para que la gente también entienda toda la experiencia que vos tenés. Y que
Jaime Ross haya decidido que en sus espectáculos, después de mucho tiempo de que nadie interpretara Brindis por Pierrot, el zurdo Besio haya sacado del freezer a una canción que es un himno de la murga, uno de los máximos hits de la historia de la música uruguaya, justamente para ocupar el lugar del intérprete original, también es otra señal de lo que significa el intérprete Freddy Zurdo Besio, que hoy te convoca para esta columna.